Quiero comenzar dándoles, de verdad que de manera muy sentida, las gracias porque tener hoy un encuentro dedicado a educación y libertad de enseñanza en el siglo XXI, los retos y los desafíos, y contar, además de las mesas que tenemos a lo largo de todo el día, con una mesa que hemos querido que esté integrada por 3 exministros de Educación, todos ellos personas de reconocido prestigio, grandes servidores del Estado que tienen detrás una carrera profesional, administrativa y política conocida de todos, que yo no voy a entrar en detalles porque creo que lo importante es escucharles a ellos. Y cuando pensamos en la organización de esta mesa, pensamos en que 3 personas que han tenido responsabilidad política en el seno del Gobierno de España en materia de educación, en 3 periodos políticos muy distintos, con sus circunstancias sociales y políticas propias: José Manuel Otero Novas en la UCD, Alfredo Pérez Rubalcaba, el Partido Socialista, en 2 gobiernos, ministro de Educación en uno, y Esperanza Aguirre en el gobierno de José María Aznar y después en la presidencia de la Comunidad de Madrid, que hay una labor muy importante desde la Consejería de Educación, pudiesen ilustrarnos sobre cuál es, a su juicio, en estos momentos, el estado de la cuestión, visto desde la perspectiva de quienes han ejercido la acción de gobierno. Desde el punto de vista de lo que es el estado de la educación hoy en España, y también, como yo señalaba al comienzo, poniendo el acento en la libertad de enseñanza como parte consustancial de la educación. Algunos de ellos han estado presentes en la mesa anterior. Las cuestiones que se han suscitado son muy diversas sobre lo que constituye la auténtica misión del educador, la misión de la escuela, la misión de la universidad, la situación relacionada hoy con los problemas de la educación y la libertad de enseñanza y la libertad de la iniciativa social de la sociedad civil. Bueno, esa es un poco la idea que nosotros teníamos cuando organizamos y previmos esta mesa. Os quiero de nuevamente agradecer enormemente el que hayáis accedido, y vamos a seguir un orden cronológico en las intervenciones, que es lo que hemos acordado. Entonces, tiene la palabra José Manuel Otero Novas, muy buen amigo y además ministro de Educación con el gobierno de Adolfo Suárez, conocido de todos, jurista de reconocido prestigio, abogado del Estado, que ahora, en estos momentos, es presidente del Instituto CEU de Estudios para la Democracia, que está vinculado, inserto, en la Universidad CEU San Pablo. Pues tienes la palabra, José Manuel. Muy bien, muchas gracias, presidente. Buenos días. A mí me dijeron que debía hablar 15 minutos y tengo que elegir lo que quiero decirles en 15 minutos. Por razón del momento en el que vivimos, pues seguramente me gustaría hablar que no cuando yo entré en el gobierno, sino que yo salí del gobierno para ponerle mi cabeza en una bandeja al señor Pujol, y me gustaría explicar, porque además fue por el tema educativo, pues sería divertido hablar de eso, pero me parece que nos apartaríamos algo del título de esta jornada, o por lo menos de esta sesión, de estas jornadas. Entonces vamos a hablar un poquito de la libertad de enseñanza. Cuando yo llegué al Departamento de Educación, la ley vigente era la Ley General de Educación de 1970. No quiero extenderme en que realmente, según los ciclos de la cultura, en los años 30 el Occidente vivía un ciclo impositivo en todas las materias, también educación, tanto en la derecha como en la izquierda, pero en fin, no quiero entrar a desarrollar eso. Ese ciclo impositivo cambia cuando el ciclo dionisíaco cede al ciclo apolíneo después de la Segunda Guerra Mundial, y eso va un poquito retrasado en España, porque si bien la sociedad española y todas las costumbres son las propias de la fase apolínea de la cultura, sin embargo, oficialmente las cosas eran diferentes y se mantenían los residuos de la etapa anterior. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de que el general Franco murió en la cama, como el señor Salazar murió cuando murió. Bien, por ello la Ley General de Educación, que yo creo que fue una ley interesante, era ministro Villar Palasí, un hombre muy competente, un administrativista muy competente,
Tenía buenos colaboradores, por ejemplo, don Jesús de Polanco, que ya había dejado la camisa azul hacía algún tiempo. Por ejemplo, pues el señor, ¿cómo se llamaba? Uno que era diplomático y que parecía, tenía fama de ser del Opus Dei y que estaba con Polanco, presidía la Fundación General Mediterránea, Hohlleiner, Díaz Hohlleiner. Bueno, que también era una persona muy, muy valiosa y que se inspiraron en principios de la UNESCO y entonces hicieron una ley francamente interesante, lo que podríamos llamar progre, era una ley progre. Yo me consideré en la obligación de derogar un artículo de esa ley que era el de la promoción automática, que entonces se consideraba muy progre. Yo lo derogué, nadie protestó ni a la derecha ni a la izquierda. Luego parece que resucitó de otra manera. Bien, era una ley buena, pero naturalmente arrastraba los principios dionisíacos de los años 30 y entonces si leemos el artículo primero de la Ley General de Educación veremos que dice que la finalidad del sistema educativo es la formación cristiana de la juventud y la formación en los principios del movimiento. Obviamente yo no podía estar de acuerdo con esos criterios que además ya prácticamente habían sido pues condenados por el artículo 27 de la Constitución y entonces había que hacer pues un estatuto de centros escolares, la LOECE, que desarrollara el artículo 27 de la Constitución. Bueno, ese proyecto de ley, yo venía de la presidencia, me pasé la transición en la presidencia haciendo consensos, promoviendo consensos, ejecutándolos, y yo dije, bueno, este proyecto de ley, sale con una sencillez fantástica, el consenso sobre esta ley está asegurado. Bueno, y resultó que no. Por parte del Partido Socialista había un responsable que era una grandísima persona, una persona excelente, cuyo fallecimiento yo sentí mucho, Luis Gómez Llorente, pero que, era, digamos, un marxista muy puro. Intenté otras vías de consenso dentro del Partido Socialista, pero me remitieron a Luis Gómez Llorente, no pudo ser. Bueno, el Partido Socialista, igual que el Partido Comunista, entonces naturalmente había cambiado mucho desde la Segunda República, de aquel eslogan de la escuela pública única, laica y autogestionaria. Ya habían prescindido de lo de pública, admitían las escuelas privadas, pero querían un modelo único. Bueno, el Estatuto de Centros Escolares que yo llevé adelante era una ley no muy larga, tenía unos 30 artículos y realmente lo importante eran tres cosas. Primera, se admiten centros con carácter propio, siempre que respeten los principios constitucionales. Segundo, los ciudadanos pueden elegir el tipo de centro que quieran. Y tercero, los poderes públicos habrán de distribuir sus ayudas en la medida en la que puedan ayudar al sistema educativo con independencia del tipo de centro que elijan los ciudadanos. Era el cheque escolar. Bien, estos eran los tres principios. No hubo posibilidad de llegar a un acuerdo, hubo una oposición fuerte, se fue al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dictó una sentencia con cosas muy importantes, con pronunciamientos muy importantes. Uno primero, que efectivamente la existencia de centros con carácter propio no solo no es anticonstitucional, sino que es una exigencia básica de la Constitución si se quiere respetar el derecho fundamental a elegir tipo de educación. Segundo, que los poderes públicos en sus centros tienen que ser neutros. Los poderes públicos no pueden optar por ninguna filosofía de las que caben en la Constitución. Tiene que ser neutro. Yo debo decir que lo de neutro yo no creo que sea posible, pero bueno, entiendo lo que el Tribunal Constitucional quiso decir, que es lo más cercano posible a la neutralidad.
Y tercero, que en aquellos centros con carácter propio los profesores tienen que respetar el carácter propio del centro, incluso, dice el Tribunal Constitucional, no solo en el centro, sino en sus actividades con relevancia fuera del centro escolar. Bueno, aquella ley que yo hice, pues como es natural, pues desapareció. O sea, cuando llegó el Partido Socialista la derogó totalmente y estableció la LODE. Yo, en honor al Partido Socialista, debo decir que el Partido Socialista en la LODE respetó perfectamente la sentencia del Tribunal Constitucional, aun cuando esa sentencia decía lo contrario de lo que estuvieron diciéndome a mí en el Congreso y en el Senado y en todas las manifestaciones mucho tiempo. Es decir, fue ejemplar. La posición del Partido Socialista en este punto fue ejemplar. Sin embargo, como es natural, con la LODE, pues trataron de hacer lo que ellos pudieran conforme a su manera de pensar. Y entonces introdujeron dos cambios, y estoy llegando al final, no se asusten. Introdujeron dos cambios importantes respecto de mi ley. Uno primero es que las financiaciones públicas no serían a los ciudadanos, no serían a los alumnos, no habría el cheque escolar. Yo dejé los cheques escolares hechos en el Ministerio, se iban a poner en marcha en la provincia de Logroño a título experimental, estaban redactados para la distribución. Bueno, no sería a los ciudadanos sino a los centros. Primer giro que tiene su importancia porque entonces en función de las posibilidades presupuestarias o de las preferencias presupuestarias, la ayuda a los centros, es decir, a la enseñanza privada, es más o es menos. Segunda variación, todos los centros que reciban fondos públicos y con el anterior sistema, pues eso es lo que afecta al 95% de los españoles, más o menos, 95% de los españoles, todos tienen que tener el mismo tipo de organización de los centros públicos. Con lo cual, los profesores han de elegirse por mérito, capacidad y publicidad. Bien, una cosa perfecta, solo tiene un inconveniente, que si eso lo aplicas a un centro con carácter propio, y el carácter propio del centro, supongamos, para poner un ejemplo que entendamos, supongamos que el centro es islámico. Bueno, pues a lo mejor el profesor de filosofía les toca un señor del Opus Dei o a la inversa. Bien, con lo cual no hay coherencia con el carácter propio. Y segundo, que los alumnos pues tienen que ir por proximidad domiciliaria, por la renta y tal, con lo cual exactamente lo mismo. Si al lado del colegio de los jesuitas pues vive el comunista, pues el comunista va a los jesuitas, y el chico de las congregaciones marianas de los jesuitas pues le tocará pues al centro de cualquier otro carácter. Es decir, que con ese sistema, pues bien, la libertad de enseñanza sigue existiendo para aquellos padres, para el 5% que pueda satisfacer íntegramente la enseñanza de sus hijos, o para otros que tengan suerte, porque el centro que les toca cerca, o bien. Segunda cuestión que yo quise promover, como digo, yo tenía el sistema del cheque escolar, que se iba a implantar para toda la enseñanza de nivel obligatorio. Debo decirles a ustedes que yo discrepo del principio constitucional, naturalmente lo respeto, del principio constitucional de que la enseñanza obligatoria debe ser gratuita para todos. También debo decir que la Constitución lo dice así porque lo dice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Pero en fin, yo discrepo, pero naturalmente, bien, tenemos eso. Pues para la enseñanza obligatoria esa es la norma. Respecto de la enseñanza no obligatoria, mi criterio, que lo anuncié, yo lo iba a intentar poner en marcha con una nueva ley que ya estaba en el Congreso. Mi criterio es la enseñanza no obligatoria. La enseñanza no obligatoria debe producir el cobro de su coste
del 100% de su coste a todos los alumnos, sean centros públicos o sean centros privados. Y de ahí se saca un dinero con el cual el Estado, y si necesita más con los presupuestos, pues puede dar becas al 100%, al 75%, al 50% a todos los alumnos que lo necesiten, vayan a un centro público o a un centro privado. Bueno, esto yo ya sé que esto es casi imposible. O sea, entonces nadie protestó, o yo no fui consciente. Yo ya sé que en este momento esto es una revolución. Pero, dicho ello, tengo que decir, y ya acabo, efectivamente, que por este procedimiento que estamos viviendo, pues la familia Botín, si le gusta para sus hijos la enseñanza de la Universidad Carlos III o de la de Juan Carlos I que hizo Esperanza Aguirre, si les gusta por lo que sea, pues tienen gratuita la enseñanza de sus hijos. Bueno, gratuita prácticamente, ya sé que se les cobra un 10% de la... Bueno, la tienen gratuita. Mientras que el conserje que le abre la puerta a la señora Botín y que tiene pocos medios, sí, por las razones que sea, porque el centro público que tiene más próximo, pues allí hay droga, o porque le enseñan la indiferencia de género, por lo que sea. Si quiere mandar a su hijo, pues por decir algún centro que para mí es muy próximo a la Universidad San Pablo CEU, pues tiene que pagar el 100% de la enseñanza, con lo cual ni libertad ni igualdad. Y mis últimas palabras son recordar que hay un artículo 9 en la Constitución que dice: es función de los poderes públicos promover la libertad y la igualdad y remover los obstáculos que se opongan a ella. Muchas gracias, y ya creo que me mantuve en tiempo. Yo no sabía lo que era la promoción automática, no tenía que preguntarle. Muchas gracias, José Manuel. A continuación va a intervenir, siguiendo el riguroso orden cronológico que habíamos marcado, Alfredo Pérez Rubalcaba, que, como es sabido, fue ministro de Educación en los años 1992 y 93 y es profesor de la Universidad Complutense. Pues tienes la palabra. Muchas gracias. Empiezo rápidamente por los agradecimientos a la Fundación Independiente por invitarme a estar aquí hoy. Es un placer compartir mesa con mis colegas, con José Manuel y con Esperanza. A mi amigo Aldo Alcese, que me llamó varias veces para que viniera y me convenció de que lo hiciera. Y al Centro de Estudios Constitucionales, que últimamente me recibe continuamente. He venido ya 3 veces en 6 meses. Paso rápidamente a explicar lo que voy a contar, anunciando que me voy a circunscribir un poco al título, pero no mucho. Yo no voy a hablar mucho de la libertad de enseñanza, no porque no me apasione el tema, y desde luego después de la intervención de José Manuel podría, ¿verdad?, darle un turno de réplica sin ninguna dificultad, sino porque creo honestamente que es un problema, sin duda, que es un tema más que un problema que tenemos encima de la mesa, pero que no es ni con mucho el más importante que tiene el sistema educativo español, de ninguna manera. Y como además estamos en pleno debate sobre el pacto escolar y lo que hay que hacer, pues me he permitido hacer una intervención más sobre el futuro que sobre el pasado, quizá porque los ex tendemos a expandirnos. En el pasado. Exactamente. Bueno, de forma que, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar de unas cuantas cosas, porque creo que para hacer cualquier tipo de acuerdo escolar hay que partir de un diagnóstico compartido, que este es el problema que tiene la educación española, que no nos ponemos de acuerdo sobre cómo estamos. Y créanme, es imposible buscar un acuerdo si no sabemos cómo estamos, porque para buscar un acuerdo hay que primero definir los problemas que tenemos. Y este es el gran dilema que tiene la educación española. Y por tanto yo voy a permitirme hablar de algunos de los problemas que tenemos, mejor, de algunos de los tópicos de la educación española, para a continuación formular algunos principios de cambio, porque no quiero que nadie piense que voy a hacer una defensa del statu quo, aunque sí voy a matizar algunas cosas del statu quo, porque es verdad que hay tópicos que están ahí instalados en lo más profundo de nuestras conciencias, que forman parte del debate de los bares y que yo creo honestamente que son falsos. Por tanto, voy a mencionar algunos de esos tópicos, voy a decir por qué son falsos y a continuación formularé algunas posiciones de futuro sobre lo que es el debate educativo en este momento, que básicamente, insisto, es el debate sobre
el pacto escolar y sobre cómo, digamos, ponemos algunos carriles comunes en nuestra educación, en la educación española. Y parto del primero, el primer tópico que conocerán todos ustedes, que dice algo así como: los alumnos de hoy no saben nada. Eso lo habrán oído ustedes continuamente, no saben nada. Yo tengo un amigo que es catedrático de la UNED, que atribuye la frase a Platón. Creo que fue Platón el primer maestro que se puso frente a sus discípulos y dijo aquello de: ustedes no saben nada, no como yo, que lo sé todo, ¿no? Es cierto que si desde Platón eso fuera cierto, pues fíjense cómo estaríamos. Por tanto, parece que hay un rechazo intelectual a admitir ese principio de ustedes no saben nada. Me trae una frase que quiero leerles literal, que dice lo siguiente. Leer sin gafas ya, Esperanza, que es menos coqueta que yo, no, me lo he puesto en negrita. Dice lo siguiente, dice frase, comillas, la enseñanza secundaria se primariza, entre comillas, todo el mundo entiende lo que quiere decir, se primariza. Dice: los alumnos de los institutos no saben ortografía, ni poseen un vocabulario exacto y variado, ni conocimientos gramaticales, ni análisis lógico, ni método de exposición escrita u oral. Fin de la frase. ¿A qué les suena? ¿Verdad? La frase es de 1928 y la pronunció alguien en un debate sobre la cultura francesa. Para que vean cómo estos tópicos existen, están ahí. Y la realidad es tan repetida como negativa. Yo recuerdo que cuando llegué a la facultad, el tercer día de facultad, me encontré con un profesor que me dijo aquello de: ustedes no saben nada de química, no como yo, que hice varias reválidas, varias selectividades, y yo pensé: qué señor tan desagradable, ¿no? Llevo aquí 3 días, estoy asustado, yo nunca seré así. Mentira. Corría el año 81, estaba dando clase en primero de biología, de química orgánica, y les dije aquello de: ustedes no saben nada, no como yo, que hice reválidas y tal. Ahora ya no he vuelto a hacerlo, cuando he vuelto ya no he vuelto a decir eso. La realidad refuta ese axioma tan negativo, ¿no? No es posible, saben ustedes, no es posible que aumente el número de alumnos que van a bachillerato, que aumente el número de universitarios y caiga la calidad educativa de un país. Sencillamente no es posible. Pero es que repele la inteligencia. No es posible que hoy, ¿verdad?, volemos, vayamos a la luna y nos curemos con terapias génicas y que las generaciones nuevas sepan menos que las anteriores. No es posible. Lo que pasa es que, como decía Dalí, lo peor que tienen los jóvenes, ¿sabe qué es? Que ya no pertenecemos a ellos. Y este es el problema de fondo. ¿Y qué comparamos en España? Comparamos el 10% de alumnos que acababan el bachillerato cuando yo nací con el 75% que lo acaban ahora. ¿Verdad que no parece razonable? No es posible. En resumen, no es verdad. Forma parte de un tópico, pero no es verdad. Es verdad que hay cosas que hay que mejorar. No me voy a contradecir, como decía al principio. Por ejemplo, yo les pongo mi ejemplo. Es verdad que nuestros test dicen que nuestros alumnos tienen un problema de comprensión lectora, y es cierto, lo tienen. Probablemente porque leen menos que nosotros. Bueno, esto de leer menos tiene su punto, ¿no? Porque leen muchísimo, ¿no? Leen cosas de 140 caracteres, leen muchísimo y escriben más que ninguna generación, mucho más. Nosotros éramos más orales, pero es verdad que probablemente la comprensión lectora, es decir, el comprender una frase que tiene 3 subordinadas, esto sí que, por tanto, sí hay un problema de comprensión lectora. Por tanto, hay cosas que hacer. Pero en conjunto, partir de este axioma es sencillamente un error. Lo que sí es verdad es que hemos aprendido que cada vez es más difícil educar a los jóvenes. Esto sí lo sabemos. Y esto es contradictorio con que cada vez es más necesario educar más tiempo a los jóvenes. Esta es una de las grandes contradicciones que vivimos. Somos conscientes de que tienen que estar cuanto más tiempo mejor en la escuela, y somos conscientes que cada vez es más difícil mantenerles en la escuela, porque hay un rechazo de la escuela formal a partir de edades mucho más tempranas de las que existía en nuestro tiempo. Esto sí lo hemos aprendido, esto es muy difícil y esto probablemente sí que te lleva a algunas previsiones de futuro muy importantes. También sabemos que tienen que estar cada vez más en la escuela, cada vez más, en contra de los que siguen defendiendo de forma absolutamente irracional que hay que limitar el número de estudiantes universitarios. La verdad es que repele la inteligencia. Oiga, el Banco de Bilbao, Vizcaya y el Instituto de Estudios Económicos de la Politécnica de Valencia hace un par de años sacaron un estudio que, por cierto, viene a refutar, no viene a afianzar las tesis de la Unión Europea, según el cual en el año 2025 en España, ya ahí, el 60% de nuestras titulaciones exigirán título superior, léase de FP superior o de universidad, 60%.
y que van a disminuir los puestos que no necesitan titulación. Es evidente que esto es así. Pero ¿quién puede, en su sano juicio, decir que hace falta menos universitarios? No, hombre, no, muchos más, y de FP superior, mucha más educación. Este es el problema de la sociedad española, que tiene que educar más a más gente durante más tiempo, y esto es muy difícil de hacer, es muy difícil. Este es el problema. Y esto te lleva al último, a conclusión de este primer apartado, voy rápido, que hay que tratar de evitar las exclusiones tempranas. Y este ha sido nuestro gran debate educativo, Esperanza lo sabe. Tratar de evitarlas. Para mí era un problema político y moral. Ahora es un problema económico. Es que aquellos jóvenes que salgan de la escuela sin el título de secundaria no van a tener un problema solo de encontrar un empleo, van a tener un problema de integrarse socialmente. Y este es un problema moral, político y económico. Por tanto, hay que acompañar a los jóvenes durante más tiempo, todo el tiempo que podamos acompañarlos. Ya sabemos que no todos van a acabar, que no todos van a tener éxito escolar. Claro que lo sabemos. Eso no quita para que no hagas un esfuerzo para tratar de que la gente esté cuanto más tiempo en la escuela mejor, porque es mejor que estén. Y para eso hace falta acompañarlos. Y eso tiene sus costes económicos, entre otras cosas, porque hay que ir a enseñanza casi individualizada. Pero es así, ¿saben? En mi generación, yo me eduqué en un colegio, por cierto, yo me eduqué en un colegio que es el Pilar y nací socialista y salí socialista. Luego aquí debe haber algunas contradicciones, ¿no? Lo decía por lo que decía José Manuel antes. Quiero mi hijo que vaya a los jesuitas. Mi padre me llevó al Pilar y fíjate por dónde, cómo salí. ¿Dónde voy? Todos sabíamos qué pasaba cuando el niño fallaba en matemáticas, le ponían un profesor particular, ¿se acuerdan? Y las sacaba. ¿Verdad que siempre hemos sabido cómo recuperar el atraso de los que se atrasan? Lo que pasa es que eso socialmente es muy caro. Pero ojo, es fundamental. Es un problema, repito, político, por supuesto, sociológico, de igualdad, es un problema moral, como muchos políticos, y es un problema económico, porque puedes dejar atrás un conjunto de gente que sencillamente no va a tener integración fácil en la sociedad. Primero. Segundo axioma, nuestro sistema educativo es malo, nace del anterior, claro, y a ello contribuye como nada los informes PISA estos que leemos apasionadamente como si fueran los concursos de Eurovisión, ¿no? Un punto arriba, un punto abajo. Bueno, yo soy crítico con los informes PISA, creo que los países han aprendido después de unos cuantos años que la mejor forma para salir bien en PISA es preparar a los alumnos para aprobar PISA, y se puede hacer, digámoslo así, aquí estamos en confianza y no hay cámaras ni hay nadie. Hay países que han mejorado extraordinariamente sus resultados en PISA enseñando a los alumnos a aprender a hacer los exámenes PISA, que no son exámenes normales, son unos exámenes característicos. Pero en fin, no voy a esto, voy a PISA. PISA ha marcado durante mucho tiempo el debate educativo español y ha sembrado, junto con lo de que no saben nada los alumnos ahora, no como nosotros, la idea de que tenemos un sistema educativo malo, y PISA no se puede leer así, ¿sabe? Yo suspendería a muchos periodistas, ahora lo puedo decir así porque como ya no estoy en activo, no me importa nada que me pongan a parir mañana, porque no saben distinguir algo que yo enseño en matemáticas, en química a mis alumnos, que tú no puedes medir con una regla de decímetros milímetros, ¿saben ustedes? No es posible. Tienes que tener en cuenta el error de la medida. Y pasa como con las encuestas, ¿no? Pasa un partido del 34 al 35 y todo el mundo titula subida del... Pero oiga, si está en el error estadístico, si la encuesta es 34 más menos 2, por tanto 35 es como 34, ¿verdad? Hay quien examina décimas y estas décimas tienen que ver con las declaraciones... Bueno, pues con PISA pasa igual. PISA es un amplio rango entre 200 y 600, si no me equivoco, donde punto arriba, punto abajo, 5 arriba, 5 abajo, estás en el error de la medida, y sin embargo, cada vez que subimos 5 puntos en matemáticas, y estamos igual. Bajamos 7 puntos en comprensión lectora, y esto pasa con PISA. Verán, PISA dice que hay 3 pelotones educativos en el mundo. Uno, el del sudeste asiático, que está ahí, el primero, que tienen sus formas de enseñar. 2, la OCDE, ahí estamos todos, arriba, abajo. Y 3, el Iberoamérica, que desgraciadamente está retrasada. Pero en el pelotón de en medio estamos todos, punto arriba, punto abajo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que nuestros estudiantes de secundaria iban a tener 5 puntos más en matemáticas que los estudiantes estadounidenses? Hace 30 años nos lo dicen y nos morimos de la risa. Es verdad que para no caer en contradicción con lo que he dicho antes, 5 es igual, ¿eh? Pero, en fin, estamos ahí. Y hemos mejorado en algunas cosas suavemente, pero, en fin, estamos ahí en el pelotón de la OCDE. Es verdad que estamos detrás de Singapur,
estos países de sudeste asiático, que tienen, por cierto, métodos de enseñanza discutibles, pero en todo caso, y por encima de Iberoamérica, estamos ahí. Pero fíjense, hay cosas en PISA, sin embargo, que sí que nos servirían para analizar nuestro sistema educativo, esto del diagnóstico que digo. Por ejemplo, las diferencias entre comunidades autónomas. Esto sí que es significativo, porque las hay. Y son significativas, a veces son 30 puntos, 35, esto ya sí es significativo. Y además, sobre todo, se reproducen estadísticamente desde que vimos el primer PISA, que debió ser a finales de los 90. Debías estar tú por ahí. No sé. A finales de los 90. ¿Qué dice? Pues dice dos cosas muy interesantes. Dice que hay comunidades autónomas que están arriba, dentro del pelotón OCDE están arriba y compiten con países como Finlandia, que todo el mundo admite que son países que están, digamos, dentro del pelotón en los puestos de cabeza, y que hay otras comunidades, por el contrario, que están por debajo, que hay diferencias de 25 y 30 puntos. Y claro, la conclusión a la que nadie quiere llegar, seguramente, perdona, ya voy, acabo, es muy evidente. Oiga, si con el mismo sistema educativo, con las mismas reglas educativas que lo son, las mismas leyes básicas de educación, hay comunidades autónomas que están arriba y otras que están un poco más abajo, igual resulta que el problema no es de las leyes de educación. Igual no. Igual estamos empeñados en discutir cosas que ciertamente influyen relativamente poco sobre el fracaso o el éxito escolar. Igual el problema es de microcirugía, ¿saben? De lo que Popper llamaba ingeniería social fragmentaria, ¿no? Igual es eso. Igual tenemos que renunciar de una vez por todas a hacer un macro nuevo reforma educativa pactada y ponernos a ver qué es lo que nos está pasando y cómo justificar que Asturias, Cantabria, La Rioja, Euskadi, Navarra o Castilla-León tienen mejor resultado educativo que Andalucía, que Valencia, que Baleares o que Extremadura. Porque no vamos a admitir que es el sol, ¿verdad? Esto del norte-sur, no. En esto, en educación, no. Pero es el mismo sistema educativo, ¿saben ustedes? El mismo, tiene las mismas leyes. Otro axioma que hay que tirar. Entonces, de aquí sí que hay una conclusión a los que están pactando. Oiga, en lugar de hablar de los grandes temas que, bueno, se puede hablar, ¿por qué no entran a ver 7, 8 temitas de estos que parece que son poco importantes, pero que son clave? Porque saben ustedes, lo que un profesor hace en el aula depende mucho más de lo que ha aprendido, de lo que sabe, de quién tiene enfrente, de cuántos tiene, de cómo está organizada la educación, que de lo que publicamos los ministros en el Boletín Oficial del Estado. Esta es mi convicción. Tercera y última cosa, y así que acabo. En España ha habido 7 reformas educativas y cada ministro ha hecho la suya. Falso. Esto es rigurosamente falso. Es verdad que hay 2 aspectos de la educación, uno la organización administrativa, hablaba de la ley de centros José Manuel, y es verdad, luego hubo la LODE, esto se ha movido relativamente poco, y luego están las reformas educativas, que ha habido en España 2 y media. Bueno, la del 70, la de Díaz-Hosleiner, que yo debo decir, y en aquel momento salí a la calle porque yo era estudiante antifranquista contra una ley franquista, pero debo decir que en una ley, la ha llamado progre José Manuel, hombre, progre no sé, pero era una ley, digamos, que supuso avance sin duda en la educación española, sin ninguna duda, la del 70, derogada en el 90 por la LOCSE. La LOCSE fue modificada parcialmente por la LOE y la LOE ha sido modificada por la ley Wert. Esto es lo que ha habido, no hay más. El resto son cambios, modificaciones en planes de estudio, cambios, pero lo que es la arquitectura fundamental del sistema educativo ha habido 2 y media. No es verdad que cada ministro haya hecho la suya, no es cierto. Hemos hecho en el 70, en el 90, en el 2006 y ahora no es verdad. Como no es verdad que no haya habido consensos educativos, el primero y el más importante, lo recordaba Esperanza Aguirre hace poco en unas declaraciones muy puestas en razón, la Constitución. Este es el gran consenso educativo, que nos permite, por ejemplo, tener libertad de enseñanza en España, en la Constitución, y que permite que los estudios sobre libertad de enseñanza que hacen las fundaciones que la defienden digan que en España, el último está publicado en el 14 o en el 15, España de 139 países ocupa el 10º país en libertad de enseñanza. ¿Por qué? Porque tenemos, entre otras cosas, un sistema concertado, es decir, centros privados financiados con fondos públicos, constitucionalizado, que creo que solo Bélgica lo tiene. Esto sí que es un pacto escolar, claro que lo hay. Luego ha habido pactos. Las leyes han tenido pactos. Es verdad que PP y PSOE no hemos pactado, pero ha habido pactos educativos. Tampoco es cierto. No ha habido 7 reformas. No es verdad. Y es bueno decirlo una vez más para ver qué reforma hacemos. Y finalmente, ya termino, el dinero. Ya sé que con lo mismo se puede hacer mejor, sin duda. Claro que sí. Y que con menos puedes hacer más, claro. Pero yo les digo, con el 2, o con el 3,8% del PIB en educación, cuando Europa gasta por encima del 5%, no podemos competir con Europa. Quien piense
que no es cuestión de dinero, se equivoca. No quiere decir que solo hay que meter más dinero, porque es verdad que se puede poner más dinero y gastarlo mal. Hay que gastarlo bien. Pero, repito, quien piense que España, gastándose el 3,8% del PIB en educación, puede competir con países de la Unión, digo, no me refiero a los de fuera, que están gastando por encima del 5%, está mintiendo. Esto es muy duro. Está equivocado, completamente equivocado. Por tanto, hace falta algo más. Y termino ya. Miren, hay 3 temas que a mí me preocupan, que creo que merecería la pena que discutiéramos en este pacto. Además, probablemente llegaríamos a un acuerdo fácilmente, ¿no? Uno, la educación infantil, que parece que nadie duda que es buena, que esto de que los niños empiecen a estudiar a edades tempranas es bueno para su escolarización en primaria, es bueno, y para la lucha contra la desigualdad, porque es verdad que la desigualdad en la cuna puede ser al final la cuna de todas las desigualdades. Por tanto, es bueno para todo, lo veamos como lo veamos. La educación infantil, ¿verdad que nos podíamos poner de acuerdo en pegarle un empujón fuerte a la educación infantil? No estamos mal, en Europa, no estamos mal, pero en fin, más, no, ya los mejores no, pero no estamos mal. Segundo, la atención de la diversidad, que es a lo que me he referido antes. Esta es la clave, y esto es fundamental en secundaria, que es donde hay los problemas en todo el mundo y donde los profesores lo pasan muy mal, porque es muy difícil enseñar en secundaria, muy difícil, también en bachillerato ya, pero en secundaria muy difícil. Ahí es donde hay el problema. ¿Cómo atendemos esa diversidad? ¿Cómo tratamos de que lleguen los alumnos tan lejos como podemos? Ya sabemos que hay límites, lo sabemos, por interés, por inteligencia, pero tan lejos, pensando que estamos haciendo un bien social. Y tercero, la formación del profesorado, que yo creo que este es uno de los grandes temas en donde no hemos acertado. Yo lo reconozco, el primero, nosotros en la LOCSE no acertamos, no fuimos suficientemente radicales y no pusimos un sistema radicalmente distinto, no lo fuimos, probablemente porque todos éramos de extracto universitario y no lo fuimos. Y tenemos un buen ejemplo. En España tenemos unos médicos internos y residentes fantásticos, que seguramente están en la base de la excelente calidad de la sanidad española, que la tiene, y muy buena, por cierto, y barata. Y eso se llama MIR, formación del médico interno residente. ¿Por qué no hacemos un MIR para profesores? Casi estamos de acuerdo todos. Es verdad que es difícil ponerlo en práctica, pero ven, hay 3 temas, parecen poco importantes, ¿verdad? Infantil, diversidad y MIR. No se pueden imaginar ustedes, es mi idea, lo que cambiaría la educación española si consiguiéramos un pacto sobre estos 3 temas que pudiéramos desarrollar ya, desde el mismo momento en el que lo acordamos y no cuando tengamos dinero para hacerlo. Y nada más, me siento haberme extendido mucho. Muchísimas gracias, ministro. Tiene la palabra Esperanza Aguirre, que, como saben todos ustedes, ha sido también ministra de Educación entre 1996 y 1999 y ha tenido responsabilidades de gestión educativa en el ámbito de la Comunidad de Madrid durante los años en los que ha presidido. Quería hacer la advertencia de que Esperanza Aguirre ya nos lo advirtió, tiene que ausentarse un poco antes, durante el coloquio, y así lo asumimos desde el principio. Le damos muchas gracias y tiene la palabra. Muchísimas gracias, Alfredo. Queridos José Manuel Otero Novas y querido Alfredo Pérez Rubalcaba, querido moderador de esta mesa, Alfredo Dagnino, al que espero no darle motivos para tenerme que moderar, aunque tengo fama de inmoderada y la fama está un poco justificada también. No siempre soy fácil de moderar, es verdad. Y señoras y señores, asistentes a este 5º encuentro nacional de la sociedad civil organizado por la Fundación Independiente, quiero saludar a su presidente y a su presidente de honor, y felicitarles por haber elegido este tema que creo que es de tantísima importancia, el de la educación en libertad. La educación sí importa, educación y libertad de enseñanza, retos y desafíos. Creo que el título está admirablemente bien elegido. Ha dicho Alfredo que los ex tenemos una tendencia a hablar del pasado. Pues yo no tengo más remedio que empezar por ahí, luego ya iré al presente. Pero es verdad que cuando yo fui nombrada ministra de Educación en 1996, yo, que era una persona que no provenía del sector educativo, yo soy un técnico de información y turismo del Estado, que saqué las oposiciones y luego estuve destinada en el Ministerio de Cultura desde el primer momento y luego en turismo,
pero no había tenido más contacto con el mundo educativo que el de mi propia educación, la universidad y en ese momento la de mis hijos. Por eso, cuando José Manuel Otero ha dicho que le derogaron de su ley la promoción automática, he tenido que preguntar a este lado de la mesa qué era la promoción automática, porque yo no tenía ni idea. Parece que es el aprobar sin examinarse, ¿no? O que todo el mundo pase de curso. Bien, pues como yo no venía del sector, decidí que iba a consultar con quienes habían sido mis predecesores, especialmente mis predecesores pertenecientes a UCD, que era un partido más próximo al Partido Socialista, a mí que pertenecía al Partido Popular. Y uno de ellos, y no precisamente el menos inteligente, me dijo, mira, todos me dieron muy buenos consejos, pero uno me dijo, mira, este ministerio es un avispero, cuanto antes salgas de aquí, muchísimo mejor. Y yo, en aquel momento, pues no le creí, porque me parecía, además yo era ministra de Educación y Cultura, llevaba también Ciencia y Deporte, me hacía una enorme ilusión ser ministra de Educación y Cultura. Y entonces, pues empecé a pensar qué es lo que tenía que hacer en cada uno de los 4 sectores, y en el sector educativo, debido a, bueno, pues a lo que entonces estaba, pues sobre todo en la prensa, por supuesto, y medios de comunicación, decidí que la secundaria necesitaba mejorar sus currículums de humanidades y encargué a la Fundación Ortega que formara una serie de comisiones, todas ellas formadas por catedráticos de primerísima, para mejorar los currículums, los planes de estudio en historia, en filosofía, en literatura, también en lenguas clásicas, por supuesto, y así se hizo. Y ellos entregaron su trabajo y yo lo transformé en un proyecto de decreto. Porque siguiendo la LOCSE, ley en la que Alfredo había tenido mucho que ver, en el artículo 4 de la LOCSE se decía: el Gobierno, por decreto, elaborará los planes de estudio que los alumnos tengan que seguir. Y decía, en las comunidades que tengan lengua propia será el 55% el que podrán ocupar estos planes de estudio. En las que no tienen lengua propia será el 55%, ¿no? Hago un paréntesis. Cuando luego fui presidenta de la Comunidad de Madrid, después de haber descubierto que como ministra de Educación, en aquella época, hace 21 años, era dificilísimo influir en la educación española, en la parte que ya estaba en manos la gestión de las comunidades autónomas, no en el territorio MEC, que era como se llamaba lo que yo recibí, pues hicimos un decreto de acuerdo con el cual ese 35% que la Comunidad de Madrid podía establecer, nosotros lo dejábamos libremente a los colegios para que autónomamente pudieran elegir y diversificar la oferta de esos colegios. Es decir, para que pudiera haber más educación artística, más deporte, más tecnología, más de lo que quisieran ofrecer aquellos colegios. Pero bueno, esto era un paréntesis. El caso que aquel ministro me dijo que aquello era un avispero y posiblemente yo pequé de ingenuidad, porque no se me ocurrió que decir, cumplir la ley y decir qué era lo que tenían que conocer todos los niños. Recuerdo que hasta Felipe González había hecho unas declaraciones diciendo que era una vergüenza que los niños españoles en muchos lugares del territorio nacional no sabían nada de historia de España. Pero recuerdo que dijo algo así como no sabían quién era Felipe II. O sea, y entonces pusimos manos a la obra y sin embargo no pudo ser. Los nacionalistas montaron en cólera. Y tengo que decir que el presidente del Gobierno me defendió y en el Senado se votó que el decreto siguiera adelante, pero en el Congreso de los Diputados, algo tuvo que ver Alfredo, que es bastante malo conmigo algunas veces, no ahora, se aprobó una proposición no de ley que decía que la ministra retire el proyecto de Real Decreto. Como digo, pequé de ingenuidad, pero es verdad que hoy yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que si algo, con esto paso al presente, ha influido en que los catalanes que votaron la Constitución en un porcentaje muchísimo mayor que el resto, que el conjunto de los españoles, hoy haya un porcentaje de personas que están en desacuerdo
con la Constitución, yo creo que existe hoy unanimidad entre todos los analistas en señalar que la educación es una de las causas fundamentales que han hecho que entre los catalanes que en el 78, con más entusiasmo que la media de los españoles, apoyaron la Constitución, hoy hay un porcentaje que quieren cargársela, que quieren romper el Estado más antiguo del mundo occidental. Por eso, como ahora ya sabemos que desde el minuto 1 de la vida constitucional española, los nacionalistas catalanes idearon una estrategia a largo plazo para conseguir inocular el odio a España y a todo lo español entre los niños en las escuelas, en todos los ciudadanos, pero utilizando también las escuelas, pues sabemos que la educación ha sido una pieza clave en esa estrategia. Y si a un niño que empieza hoy la vida escolar a los 3 años y que la termina a una media de 18, te estás 15 años repitiéndole que a España ens roba, que los españoles son todos unos vagos que impiden el despegue de Cataluña y que les hemos invadido un montón de veces, la última con el ejército de Franco, parece que el resto de españoles les invadimos a ellos, cuando Barcelona fue la provincia española que más voluntarios dio al ejército de Franco, tenía 1/3 el de Montserrat, donde solo se hablaba el catalán. Bueno, pues sin embargo, eso pues durante 15 años, qué duda cabe, que fructifica. Y yo pongo el ejemplo de los nacionalistas, porque yo creo que ahí se ve con toda claridad cómo han querido y probablemente han conseguido que la educación fuera un arma de eso que Alfredo llamaba y que llaman muchos autores liberales, ingeniería social. Porque para ellos, para los políticos nacionalistas, ya ha quedado demostrado que los niños, cuando llegan a los 3 años a la escuela, son unas almas tiernas a las que se puede modelar a gusto del poder político. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Yo aquí no hablo en nombre del Partido Popular, al que sigo perteneciendo, pero no estoy dando doctrina del Partido Popular, es mi opinión personal. Yo creo que hay en educación 2 grandes fórmulas. Unos, los que quieren enseñar, los que quieren transmitir conocimientos. Ya sé que educar no es solo transmitir conocimientos, hay que transmitir conocimientos y valores. Pero es que hay otros que lo que quieren conseguir con la educación es cambiar el mundo, cambiar la sociedad, a través de la educación. Y eso está muy próximo al adoctrinamiento. Y por esa razón, pues a mí me parece que bueno, pues lo que está haciendo, por ejemplo, en este momento Macron en Francia, en primaria, lo que dice Macron es que los niños en primaria, y les examina de esto, porque esto de la promoción automática es la prohibición de los exámenes, que fue la sorpresa más grande que yo me llevé cuando llegué al Ministerio de Educación. Estaban prohibidos los exámenes, yo no lo sabía. Bueno, pues lo que dice Macron es que los niños en primaria tienen que saber leer, escribir, hablar y contar. Y él, en secundaria, lo que está introduciendo es esto a lo que ha hecho referencia Alfredo, la diversificación, que me parece muy importante, pero que para mi modo de ver está relacionada con la autonomía de los centros, a ofrecer otras cosas diferentes, siempre que cumplan el currículum nacional y que el Estado pueda garantizar que eso se ocurre. Los que a la diversidad le llaman selección, pues no. La diversidad es que se pueda elegir en función de las aptitudes también. Y por lo tanto, a mí me parece que los principios que deberíamos defender en educación, por lo menos los que yo defiendo y he defendido siempre, son la libertad, la calidad y la equidad, entendida como igualdad de oportunidades, no igualdad de resultados, igualdad de oportunidades. ¿La libertad qué es? Pues que los padres elijan. El artículo 27 de la Constitución yo creo que es muy acertado. Pero no solo es eso. Los padres eligen en nombre del niño mientras es menor. Es verdad lo que se ha dicho aquí antes, que el sujeto de la educación, del derecho a educar es el niño. Pero es que la libertad de fundar instituciones también es fundamental. Ustedes saben, tú sabes, por ejemplo, Alfredo, seguro que no lo sabes, que la institución libre de enseñanza hoy en España no se podría fundar.
porque como tenía unos métodos de enseñanza diferentes, enseñaba lo que le parecía y cómo le parecía. Hoy, en España, la institución libre de enseñanza no se habría podido fundar. Otra cosa importante, en la Segunda República, en la Segunda República, el Estado, después del Estatuto de Autonomía de Cataluña, podía fundar institutos allí. El Estado en este momento no puede, y yo creo que eso es algo que podríamos llegar al pacto educativo, que instituciones públicas estatales puedan fundarse en todo el territorio nacional. A mí no me parecería mal para nada. Bueno, esto en lo que se refiere a la libertad, pero luego la calidad de la enseñanza, pues a mí también me parece muy importante. Importantísimo la formación del profesorado, a la que ha hecho referencia Alfredo. Yo, confieso, estuve poco tiempo en el Ministerio, pero no me ocupé de la formación del profesorado y es algo muy, muy, muy importante. Alguien ha dicho aquí que es competencia exclusiva del Estado. Si encima es competencia exclusiva del Estado, esto permitiría que pudieran, lo ha dicho alguien aquí, a mí me ha sorprendido porque yo realmente no lo sabía. Y no sé si es cierto todavía ahora mismo. Tú que eres un gran jurista, nos lo dirás. Los elementos básicos de la carrera, los elementos básicos de la carrera docente es competencia del Estado. Vale, pero decir cuáles son. Pero por ejemplo, si formamos un MIR educativo, si lo hacemos, la competencia de regularlo es del Estado. De regularlo, sí, de impartirlo, serían pero no de impartirlo. Las universidades. Entonces, claro, lo harían las universidades. Como el MIR vale, lo hacen los hospitales. Es que eso sería importante para que los profesores que han aprobado en Galicia puedan venir a Madrid. Sí, ahora y pueden. Los de Madrid puedan ir a Baleares. Ahora pueden. Sí, pero hay algunos que como les ponen la exigencia de la lengua propia, mira, por aquí se está diciendo que en realidad no pueden, porque necesitan un nivel de lengua propia. Bueno, y yo creo, y lo siento porque aquí no voy a estar de acuerdo con Alfredo, que una de las competencias del Estado en materia de calidad es comprobar lo que se ha aprendido. Yo siempre discutí con los socialistas porque ellos miden la calidad educativa por los medios que se dedican, y aquí se ha hablado del porcentaje del PIB todo el tiempo. Y los medios que se dedican a la educación son un indicador de calidad importante, muy importante incluso, pero no son el único. Para mí ni siquiera el más importante. El indicador de calidad más importante son los resultados de la educación. Y eso, pues hay que hacer pruebas de conocimientos y destrezas, y yo tengo que decir que en la Comunidad de Madrid pues tuvimos el valor de ponerlo, porque había muchas protestas, pero yo creo que fueron muy útiles. Como dice Alfredo, posiblemente en los colegios aprendieron a preparar a los niños para las pruebas de conocimientos y destrezas. Sí, pero es que eso no es malo. Yo cuando las iba a implantar tuve una reunión con muchísimos directores de colegios de Madrid, los que quisieron acudir. Y entonces yo dije, mira, las pruebas yo quiero que sean fáciles, quiero que sean muy fáciles. Por ejemplo, la capital de Francia. Y me dice uno, es que eso no se da. Digo, pues por eso, para que se dé. Mira por dónde. De verdad, es que a mí me parecía que era algo que era necesario que los niños supieran. Y tercer principio, y con esto acabo, la equidad, la igualdad de oportunidades, que no es lo mismo que la igualdad de resultados. Y que la equidad y la igualdad de oportunidades no quiere decir ni que todos los niños tengan que estar juntos en la misma aula y que tengan que aprender lo mismo, ni que todos los colegios tengan que enseñar lo mismo. Yo creo que hay que darles autonomía y capacidad de diversificar, eso sí, sometidos luego a las pruebas que vaya a dar el Estado. Y tenía apuntado por aquí algo para contestar a algunas de las cosas que se habían dicho antes, pero bueno, como luego habrá oportunidad, con esto termino. Sí, perdón. Una cosa muy importante que se me ha olvidado. Cuando hablamos de transmisión de conocimientos, pues bueno, pero cuando hablamos de transmisión de valores, y aquí se ha dicho, y es muy importante, que los fundadores de las instituciones privadas tienen derecho a transmitir sus propios valores siempre que no se opongan a la Constitución,
tenemos que recordar que, o tenemos que imaginar que unos padres, por no hablar de un colegio, unos padres quieran que a sus hijos se les transmita, o a sus hijas, que ellas tienen que estar subordinadas a los hombres porque son de peor condición. Eso no podríamos aceptarlo. Y ahí empezaría el problema cuando defendemos la libertad de elegir el tipo de educación para los padres, dentro de la Constitución. Gracias, Esperanza, y a los tres por sus intervenciones. Abrimos el turno de coloquio. Pediría que los que tuviesen la intención de intervenir se identificasen, en primer lugar, que indicasen, si es posible, a quién quieren formular o a quiénes quieren formular la pregunta y que no se extiendan en exceso. Gracias. Muchas gracias. Muy brevemente. Formulo una pregunta. Formulo la pregunta porque la ocasión la pintan calva. Encontrar a 3 exministros notables de Educación del Gobierno de España. Ni siquiera pretendo que se me conteste. Y estaba dudando de formularla, pero Esperanza Aguirre me ha dado pie para ello. Ha hablado de Macron, de aquello que él exigía para enseñar, y ha puesto el acento en una palabra: hablar. 2 de ustedes, no diré quiénes, hace años, escucharon mi inquietud, con la que llevo 55 años. Cada loco tiene su tema, yo tengo un tema. Y he mantenido 3 audiencias con 3 colegas de ustedes, uno de ellos bastante amigo mío, sobre el mismo asunto. Pero eso queda en el aire. Aquí tengo una carta, no les diré firmada por quién, pero sí por alguien que llegó a ser ministro de Educación y Ciencia de este país. No es ninguno de ustedes 3. Esta carta me la entregó en el año 97. Yo no soy amigo de él. Es una persona muy generosa, no diré si él o ella. A ver si coincidimos en esto. Me decía: coincido con usted en su consideración de que la comunicación oral no es suficientemente atendida en nuestros planes educativos cuando no se halla ausente de los mismos. Nos encontramos entonces con la paradoja de que licenciados e incluso doctores carecen del adecuado dominio de los elementos indispensables para exponer cuando han recibido en las aulas. Cuando llegó a ministro, le encontré en una recepción con el rey Juan Carlos, le saludé, le felicité, le recordé y me dijo: algo haré. No hizo nada. La pregunta es la siguiente, señores: ¿de qué nos sirve conocer si no sabemos exponer? En el mes de febrero le entregaba una carta en mano a la tercera autoridad del Estado español, a la presidenta del Congreso de los Diputados, que comenzaba diciendo: señora, Grecia no admitía como políticos a los que carecieran del don de la oratoria. El sentido común tampoco lo acepta. Sin embargo, la mayor parte de los diputados y senadores no saben hablar sin papeles y cuando lo hacen precariamente. Ustedes son 3 grandes oradores. La pregunta no la formulo. Gracias. ¿Quiere intervenir alguno? Pues sí, al final. Buenos días. Me llamo Carmen Sanchacón y dirijo la Fundación El Mundo del Superdotado. Entonces, en primer lugar, pues darle las gracias, ¿vale?, tanto al señor Rubalcaba como a la señora Esperanza Aguirre y al señor ministro de Educación y sobre todo a los organizadores del evento. Al señor Rubalcaba por efectivamente haber conseguido que muchos chicos aprueben el bachillerato y muchos más que antes, y a la señora Esperanza Aguirre pues muy especialmente por haber luchado por la excelencia y por la creación de los centros de excelencia y por el tema del PEAC en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, un reproche a los 2, a los 3 o a todos los que tienen que ver con este tema de la educación en este país. Seguimos teniendo 140.000 niños superdotados en este país, maltratados en las aulas, un 50% de ellos con acoso escolar, muchísimos de ellos con fracaso escolar y sin que a nadie le importe. Porque yo es que ya llevo 3 ministros, el señor Gabilondo, el señor Wert, el señor que tenemos ahora, y la verdad que palabras excelentes. Todo el mundo dice que sí, pero los niños siguen sin ser identificados en las escuelas, sin recibir la educación especial que necesitan y que dice la ley que tendrían que recibir, y sin que nadie haga nada. Una vez un director general de una comunidad, que no voy a decir el nombre, me dijo: el problema es que los políticos atendemos a las necesidades
de alguna manera para las cuales hay presión social. Y como vosotros sois tan poquitos, solamente el 2% de la población, entonces no hay presión social suficiente y nos dedicamos a otras cosas. Lamentable, porque estamos perdiendo el potencial más importante que tenemos en este país y además convirtiéndolos en muchos casos en enfermos mentales. Y lo digo como psicóloga, que mi negocio, mi trabajo es trabajar justamente con los niños que vienen con problemas emocionales, con depresión, con baja autoestima e incluso con intentos de suicidio. Y los veo todos los días. Les puedo dar nombres y apellidos de los niños superdotados que en el sistema educativo convertimos en enfermos mentales. Dejo la pregunta abierta para quien me quiera contestar. Gracias. Algunas preguntas más. Ahí. Bueno, venga, después allí. Sí, Fernando Pérez. Vamos a ver, una pregunta tanto a Alfredo como a Esperanza Aguirre. Hay una gran preocupación por la formación permanente del profesorado. Aprovechando los programas Bolonia, la diplomatura de magisterio se ha transformado en grado de 4 años. Y digo yo, dado que no estamos tan sobrados de recursos, ¿cómo es posible que no se haya planteado la revisión de los planes de estudio, aprovechando que se incrementa un año más, para tener un profesorado en la formación inicial más competente? Porque lo que es cierto, y la Comunidad de Madrid lo hizo, es que detectó que el nivel de muchos profesorados o de algunos profesores era bajísimo y tuvo que intentar establecer algunos programas para mejorar la formación inicial. ¿No sería mejor hacer una revisión de los planes iniciales de formación de profesorado antes de pensar en los MIR, algo añadido, que no me parece mal, pero... Me da igual, sí. Bueno, seguro que Esperanza está de acuerdo conmigo en esto, o sea que no hay problema. Vamos a ver, no es incompatible, es decir, que al hilo de Bolonia se han revisado los planes de estudio de las escuelas llamadas de magisterio y por tanto lo que se da ahora es bien distinto. No lo conozco porque ni estaba en el ministerio, ni siquiera estaba en la universidad y ahora no he tomado no he tenido la curiosidad de saberlo, ¿no? Pero estoy convencido que igual que se han modificado los planes de mi facultad, se han tenido que modificar los planes de las escuelas de magisterio. Y es evidente que si repasamos toda la formación inicial, pues vamos a repasar también eso. Pero el MIR es otra cosa. El MIR es otra cosa, es coger los mejores estudiantes, ponerlos en un espacio docente que además tiene prácticas obligatorias y evaluadas. En fin, el MIR es otra cosa. El MIR es eso, es a más, que dirían los catalanes que ahora están tan de moda, ¿no? Sí. José Fernando Calderero, Universidad Internacional de La Rioja. Formación del profesorado. Siempre que se habla de este término, hablamos de la formación inicial de maestros en los grados. Yo creo que ha habido un cambio a mejor, por lo menos en cuanto a consideración social. Son universitarios y tienen acceso al doctorado, como las demás licenciaturas, las demás carreras. En secundaria, el máster ha supuesto una mejora respecto al CAP, aunque todavía sea muy mejorable, pero estamos avanzando. En secundaria, pero me pregunto, ¿y ese profesorado que también existe, que es el profesor universitario, qué preparación se prevé para que sea profesor? ¿Es lo mismo ser especialista en un tema que ser profesor de ese tema? ¿Es lo mismo ser buen futbolista que ser buen entrenador de fútbol? Para el perfil de profesor universitario, sencillamente la formación es 0. Simplemente lo que ha ido viendo por su intuición, por ensayo y error. Creo que las facultades de educación tienen mucho que decir para enseñar a los colegas de otras facultades a el oficio docente. Esa es una propuesta que hago para si interesa. Y otra cuestión es, cuando ha hablado esta persona de altas capacidades que tienen problemas, ahora hay una movilización social, una preocupación sobre la atención a la diversidad, que me parece muy buena.
Yo llevo un tiempo promoviendo que el concepto NEE, Necesidades Educativas Especiales, sea sustituido por otro más amplio que es NEP, las NEP. De momento solo hay 2 profesores en la Universidad Española que lo hayan incluido en sus temarios, que son las necesidades educativas personales. Ahora, una persona que en su alimentación no puede, en todos sitios hay alergógenos, o sea, hay un estudio en alimentación, cada uno tiene su alimentación, tiene su... sin embargo, o en las tallas de ropa, sin embargo, a la hora de la formación y las necesidades educativas, bueno, ni siquiera se atiende a los de altas capacidades o a los de diversidad funcional, se atiende muy poquito, pero bajo el lema de que todos somos especiales, a lo mejor la educación formal debería entrar en el terreno de tratar de satisfacer las necesidades educativas personales concretas, aunque para eso supusiera aumentar bastante el PIB. Gracias. Hola, buenos días. Yo seguramente comparto todo lo que ha dicho. Lo que pasa es que, vamos a ver, a mí el tema del profesorado me ha preocupado siempre. Me ha preocupado siempre, comenzando porque cuando nos tocó gobernar, pues bueno, todos quisimos promover la escolarización y conseguimos extender la escolarización y eso fue fantástico. O sea, hicimos un esfuerzo de escolarización fantástico. Y naturalmente tenemos que pensar que si de repente metemos a todos los chicos de España en los colegios, en las universidades, etcétera, eso nos obligó a hacer como en las guerras. Hemos tenido que estampillar profesores. Bueno, con lo cual yo no voy a decir lo que ha criticado Alfredo, que creo que la crítica es perfecta, pero obviamente hemos pegado un bajonazo a la calidad del profesorado impresionante. Impresionante. Yo, pues, por contarles a ustedes, pues, problemas que se me plantearon. Yo nunca tuve nada que ver con el mundo de la educación, pero me sentaba y decía, oiga, que es que tenemos un problema, un profesor de griego, un catedrático de griego, que no sabe el alfabeto griego. ¿Y eso cómo es posible? Bueno, había muchas cosas posibles. Efectivamente, hemos degradado inicialmente la calidad de la enseñanza. En segundo lugar, claro, como ustedes conocen, aunque la gente en la administración no entre por oposición, pues naturalmente se queda hasta que se muere. Con lo cual, toda aquella cantidad de gente que metimos en el profesorado se quedó hasta que se le llegó la edad de jubilación y no había posibilidad de moverlo. Esto es un problema importantísimo que tuvimos. A ello añadámosle, y no he notado que lo hayamos citado esta mañana aquí por nadie, añadámosle la endogamia. Y si no admitimos que ahí tenemos un problema, yo he tenido que llevar profesionalmente hace poco recursos contra esas normas que dictó el señor Montoro, prohibiendo el incremento de plantillas y tal. Y había pues una serie de universidades que parece que violaron las normas de Montoro, y yo defendía a los profesores de todas las universidades de toda España. O sea, que no estoy hablando de una universidad, sino que era un problema general. Bueno, todos aquellos casos que yo tuve que defender, yo pregunté, bueno, ¿y ustedes tal? Bueno, la defensa que yo pude hacer es, no, todas estas universidades no han violado la ley de Montoro, porque la ley de Montoro es para incrementos de plantilla, pero fíjense ustedes, es que todos los profesores que se presentaron a esas pruebas, todos esos profesores
eran ya profesores de la correspondiente cátedra del mismo lugar. Es decir, no hay un profesor de La Rioja que se presente a la Complutense de Madrid, ni un profesor de la Juan Carlos que se presente a la Universidad no sé qué de Sevilla y tal. O sea, todos son los profesores que están en la camada del antiguo profesor y tal. Eso es nefasto. Nefasto, e insisto que no estoy en desacuerdo con lo que dijo Alfredo, pero ahí tenemos unos problemas importantísimos. Gracias, presidente. Quiero decir algo, sí, vale, voy a decir algo, sí. Voy a decir dos cosas, una me voy a meter en un charco para animar un poco el coloquio. Voy a hacer una afirmación políticamente incorrecta, que para eso, repito, soy ex, ¿no? Hago lo que quiero, ¿no? Como Esperanza, y voy a empezar por hacer un... Es verdad que los profesores tuvimos que hacer contrataciones masivas, pero yo creo que el problema del profesorado no es tanto ese, fíjate. El problema es que su formación inicial era la que era, que los profesores de química de bachillerato habían estudiado para ser químicos, no para ser profesores de química. Este es el problema, que no habíamos creado la figura de profesor. Vuelvo a Finlandia, que gusta tanto, por cierto. Supongo que todos ustedes son conscientes de que el sistema educativo finlandés se parece muchísimo al español en su estructuración de grados, de exámenes, ¿no? Lo digo por si alguien quiere, por seguir con los tópicos, ¿no? Que seamos como Finlandia. El problema es que Finlandia en el 18 no tenía analfabetismo. No tenía, y nosotros en el año 20 teníamos un 20%. Este es el problema, que la educación es como la geología, ¿no? Cambia los paisajes muy poco a poco, ¿no? Es que esto no se arregla de la noche a la mañana. Vuelvo al profesorado. No formábamos profesores, formábamos químicos o físicos o matemáticos. Este es el tema. Introdujimos un cambio en el CAP, tienes tu razón. Luego se ha hecho otra cosa más, se ha metido un máster, que es todavía mejor. Hay que dar un paso más. Y este es el paso que yo lamento no haber dado, lo he dicho públicamente. O sea, yo fui uno de los autores de la LOCSE, que es una ley que nadie quiere hablar de ella y que no tiene quien la escriba, pero claro, entre otras cosas porque la gente olvida que extendió la educación obligatoria y todo el mundo está de acuerdo, que reformó la FP y todo el mundo está de acuerdo, que creó la educación infantil y todo el mundo está de acuerdo, que creó los programas de becas y todo el mundo está de acuerdo. Todo eso es la LOCSE, por eso se cambia tan poco, es que ni la ley Wert la ha tocado mucho. Pero en fin, como es esta cosa de las marcas y ya no hay quien combata eso, bueno, fuimos demasiado poco radicales en la LOCSE. Teníamos que haber hecho un MIR. Y además lo teníamos ahí delante. Es que era un método de éxito. Lo teníamos delante, ¿no? El problema de los profesores también es que todo cambia a toda velocidad. Es que, verán, el profesor ha tenido históricamente, desde los tiempos de Platón, al que me refería al principio, la tarima como mecanismo de defensa. La tarima te colocaba por encima. Se supone que sabes más que el que está enfrente. Y ahora de repente han aparecido una cosa que se llama tecnologías de la información y la comunicación que el profe tiene que manejar en su aula para poder enseñar bien, en el cual es un lenguaje que conoce peor que el que los tiene delante. Este es un problema tremendo para los profesores que tienen lenguajes, en definitiva, no basta con cambiar la formación inicial, hay que permitir la formación permanente, hay que permitirles que se formen todo el tiempo, todo el rato. Y eso, amigo, también cuesta dinero, porque hay que dejar horas para que el profesor no tiene que dedicar horas a su formación permanente. Esa es parte de su trabajo. Y esta cosa de das 21 horas lectivas, oiga, esto hay que cambiarlo si queremos realmente que el profesor esté al día en una cosa que cambia a toda velocidad, etc. Termino ya. Esperanza sacó el tema del nacionalismo en la educación, en fin, ya sabía que iba a ir por ello, le encanta. No está y no voy a dar cuenta de por qué no votamos su decreto, pero en fin, si lo hubiera hecho como Dios manda, que diría ella. Pero bueno, este es otro tema, da igual. Les voy a dar una serie de datos, una vez más porque conviene hacer buenos diagnósticos. Yo soy un maníaco en esto, tengo formación científica. O nos ponemos de acuerdo en las razones por las que nos pasan las cosas, o podemos cometer errores, y esto en educación pasa todo el tiempo, que es meternos en cosas que funcionan por aquello de tener previos ideológicamente establecidos. No, veamos qué es lo que no funciona, pongámonos de acuerdo en eso y luego cambiémoslo. Y este es el... Vamos a ver, en el año 2008 hubo elecciones generales en Cataluña. Ustedes no recordarán el resultado, pero yo sí. Ganó el PSOE con 25 escaños. El segundo partido fue Convergencia y Unió, entonces estaba en la Constitución, solo rompió después de la sentencia del 2010, por tanto un partido constitucional que defendía el marco autonómico, tuvo, si no recuerdo mal, 12 escaños. El Partido Popular tuvo 10. Iniciativa, que era un partido de izquierdas en la Constitución, tuvo 1. Y Esquerra Republicano, que era un partido independentista, tuvo 1 escaño en el 2008.
había un escaño independentista. Denle una vuelta, por favor. Y hagan otra cosa. Hay estudios, ya los hay una publicación de un profesor de sociología, de políticas, un politólogo que llaman ahora, de la Universidad Carlos III, que se llama Lluís Orriols, que les recomiendo leer, que lo que ha hecho ha sido una cosa interesante, que es analizar cómo ha variado el independentismo en Cataluña en los últimos años. Y es verdad que crece espectacularmente a partir del 2008-2009, crece, y eso hace que nos tengamos que fijar en eso, en lo que ha pasado ahí. ¿Qué pasa en el 2008? ¿Qué pasa en el 2009? ¿Por qué crece? ¿Por qué crece ese independentismo? Hombre, hay una sentencia del Estatut que tiene su influencia, porque es verdad que el Estatut le dijo a los catalanes: como habéis pactado y habéis votado, no podéis estar. Claro, esto es un problema. De hecho, cambiamos después el sistema de votación y de... En fin, el recurso no funcionó, no está bien planteado en la Constitución y lo tuvimos que cambiar. Hay esto y hay una cosa que se llama crisis, porque Esperanza hablaba antes de España nos roba, pero España nos roba es un eslogan del año 13, del año 14. Es el eslogan que un gobierno de convergencia pone en marcha para justificar sus recortes. Para justificar sus recortes, porque tenía un gasto público excesivo, pone en marcha el España nos roba. Y la pregunta es, ¿y por qué entra como un cuchillo ese eslogan? Pues porque hay recortes. Y porque es verdad que, si se dan cuenta, el eslogan tiene dos partes, ¿no? Tiene una parte España nos roba y otra parte más sibilina, que es: nos pasa esto porque somos solidarios con España, le damos mucho a España. Si le diéramos menos, estaríamos mejor. En definitiva, si nos fuéramos, estaríamos mejor. Este es el fondo de la cuestión. Este es un problema de análisis político elemental de comunicación. Pero ese es un eslogan del 13 y del 14. Efectivamente, a partir del 2008-2009 el independentismo en Cataluña sube en las encuestas y está ahí, es un dato que está ahí estadístico, en todas las encuestas de España. El problema es, ¿sube más en los jóvenes o sube más en los viejos? Viejos soy yo, en los mayores. Sube más este sería el debate, ¿no? Si hubiera una influencia educativa, subiría más en los jóvenes que en los mayores, y si no, ¿saben qué pasa? Que no. Que sube más en los mayores que en los jóvenes. Sube paralelamente. Son dos líneas, en fin, está publicado. Siento no haber traído una diapositiva, pero como este debate va a haberlo, ya sé que es un debate que casi tengo perdido, pero no me niego a la irracionalidad. Suben las dos, suben. 2008 sube espectacularmente, pasa del 20 y tantos casi al 40, y las dos suben exactamente en paralelo. Siempre ha habido más jóvenes independentistas, siempre, desde los años de siempre, y tiene una cierta lógica, pero suben en paralelo. Es más, se acortan un poquitito. Esto lo debemos pensar. Pensemos lo que ha pasado en Euskadi, que también tiene una educación transferida. ¿Cuántas veces hemos dicho esa cosa de las icastolas que eran independentistas? Pues no parece, ¿verdad? Porque ha caído 20 puntos el independentismo en Euskadi. Pensemos lo que hay que corregir. Yo no digo que no haya que corregir cosas. Digo que no nos refugiemos en eslóganes fáciles. Porque, claro, si uno quiere interpretar lo que ha pasado con los jóvenes españoles, pues nadie le he visto recurrir a la educación. Pero, ¿saben? Votan a Podemos y a Ciudadanos, y muy poco al PSOE y al PP. Pero votan a Podemos en porcentajes altísimos. Y mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que los profesores se han hecho populistas? ¿Les han hecho del Podemos? ¿Verdad que no? En resumen, a la hora de analizar el tema de Cataluña, veámoslo a fondo, que es lo que yo siempre he defendido y he publicado algún artículo sobre esto. Veámoslo a fondo y veamos si no hay un problema de proyecto político, y veamos qué proyecto político ofrece a España a Cataluña, el resto de España, y veamos si ese es un proyecto político atractivo para los jóvenes o no, y veamos si el independentismo es un proyecto de ruptura con todo, de creación de una cosa ex novo, y si eso no tiene un atractivo para los jóvenes adicional a lo que te hayan contado en tus escuelas. Y veamos cómo la proporción de jóvenes que han ido al independentismo en los últimos 10 años es exactamente la misma que la proporción de mayores. Igual al final concluimos que, como la historia de la educación enseña, esto es algo bastante más complejo y que las familias influyen mucho, los barrios influye mucho todo. Y que la educación tiene una importancia enorme, y lo dice quien se ha dedicado a la educación, quien ama la educación, pero no nos creamos que ni lo arregla todo ni lo estropea todo. Y, por tanto, antes de entrar como elefante en cacharrería, hagamos un análisis, sencillamente. Veamos qué votan los jóvenes el 21 de diciembre y veamos qué votan los mayores el 21 de diciembre y veamos qué votaban hace 8, 10 y 15 años y examinemos qué ha pasado entre el 2008 y el 2015. Esto es lo que hay que examinar.
que hemos hecho uno, que hemos hecho otros. El factor de la crisis, créanme, la crisis ha sido un dinamizador, pero como en el resto de España. ¿Es que alguien pensaba que el sistema de partidos políticos iba a alterar en España y no en Cataluña o en Euskadi? ¿O es que en Euskadi no ha pasado? ¿O es que Podemos no ha tenido más votos que Batasuna? ¿Qué pasa, que la escuela vasca ha dejado de producir batasuneros? Seamos serios. Esta es mi... Arreglemos lo que haya que arreglar. Yo no digo que no haya que arreglar cosas, que no se hayan cometido excesos. No me entienda nadie mal, pero por favor, hagámoslo una vez que hayamos estudiado exactamente qué es lo que está pasando. Y no simplemente por eslóganes que vienen bien, que son divertidos, que te permiten ir a una tertulia, pero que repelen a la realidad y a los datos científicos. Gracias. Sí, allí. Venga. Buenos días, soy María Jesús Gil de la Universidad Complutense y madre. Les agradezco muchísimo, desde luego desde arriba, los desvelos por arreglar todo hasta abajo. Soy profesora de base desde hace 40 años. Y voy a hablar de los últimos 25 años, solamente exponer una serie de pensamientos, digamos, en voz alta. No estoy de acuerdo con usted en absoluto, señor Pérez Rubalcaba, cuando dice que hoy los estudiantes saben igual, que ha sido una queja de toda la vida, incluso del año que usted ha dicho y lo que ha leído. Yo empecé en la facultad de Filología, puede que porque sea humanidades pase esto, porque las humanidades no están lo valoradas en este país como tendrían que estar. Empecé hace 25 años. Bueno, pues cuando empecé soy lingüista, con mis alumnos, yo explicaba las cosas de la forma más normal, es decir, lo que habían aprendido en COU, entonces, etcétera, etcétera. Y hubo un año que de repente no entendían nada de lo que yo explicaba. Fue el año de la famosa generación LOCSE, y entre los profesores hablábamos de la generación LOCSE. Hubo un descalabro impresionante a nivel educativo, de lo que sabían en un momento la base que llevaban y la base que en aquel momento empezaron a tener. Pero es que la cosa no ha mejorado en los últimos años. Nosotros, por lo menos yo en los últimos, digamos, 5 o 6 años, mi competencia trasciende la propia asignatura. Yo tengo que explicar fonética alemana, pero desde una perspectiva absolutamente educativa, intentando cambiar la actitud de alguna forma de los estudiantes para que accedan mejor a mi asignatura. A todos los niveles. Es una prolongación absoluta de la secundaria, lo que tenemos actualmente en el sistema educativo. Hay mi queja, yo llevo 40 años y ya en mis últimos años estoy absolutamente desesperada, soy profesora totalmente vocacional, me apasiona lo que hago y la verdad es que no sé a qué se debe esto, no sé por qué estos últimos años estamos en esa bajada, pero vamos, en picado, a nivel, bueno, podría contar anécdotas de los exámenes de selectividad que pertenecen a la antología del disparate del nivel que trae la gente. Por lo tanto, creo que el currículo de humanidades es muy importante potenciarlo. Creo que una FP, la iniciativa que tuvo la señora Aguirre, fue magnífica y ahí se quedó totalmente en agua de borrajas, imitando un poco el sistema alemán y se quedó ahí. Y ya por último, me pregunto cómo no ha habido un control a nivel constitucional, con un poquito con el tema de Cataluña, que también lo conozco bien, mi marido es catalán. Entonces, ¿cómo no ha habido control constitucional? Porque lógicamente hay libertades a nivel de autonomías, de competencias, pero ¿cómo no ha habido control? Pues realmente lo que tenemos en estos momentos son, piensen ustedes en los políticos de la CUP, no tienen más de 30 años, 30, 35 años. Yo creo que la educación ahí tiene bastante que decir. Por último, yo creo que ningún gobierno ha dado al profesorado el valor y el prestigio que debe tener. Yo no digo que nos pongan a nivel de Finlandia, pero creo que un poquito más de reconocimiento de lo que hacemos y de cómo nos formamos, yo creo que es importante. Y con respecto a la formación, creo que hemos mejorado algo, porque antes formación de profesorado, porque antes teníamos el certificado de aptitud pedagógica, qué bueno, y hoy en día tenemos un máster donde la gente puede, por lo menos, entrar en las aulas y hacer 2 meses, un mes de prácticas. Algo es algo, por lo menos. Muchas gracias por todo lo que hacen. Sí, no tengo más remedio que contestar, ¿no? Por alusiones, que diríamos. Yo he seguido, porque estos temas los estudio, los datos de selectividad de las generaciones antes y posteriores a la LOCSE y no varían. Es decir, o los profesores han cambiado los mecanismos de corrección, o esta cosa que dice usted, de repente una generación llegó y no sabía de nada y era la... Pues mire,
pues me lo puede garantizar usted, pero la estadística lo niega rotundamente. Coja los datos de selectividad. O la Complutense decidió que ese año, como eran los LOCSES, permitían que entrara gente iletrada, o si corrigieron igual, tuvieron los mismos datos. Mírelos, ¿eh? Y no solo, en fin, mírelos en toda España, en fin. Por cierto, mire los datos de castellano en Valladolid y en Cataluña, de lengua española, que son interesantes, las notas que sacan los estudiantes, ¿no? Son muy interesantes. Segundo, verá, yo no digo que en la Universidad Española no haya que mejorar, yo ahora soy profesor universitario, los tengo delante, por tanto sé lo que tengo, los estudiantes que tengo, y en fin, estoy encantado, por cierto, pero le voy a decir, ya no es lo que yo veo, es mi experiencia personal y no es transferible, ¿no? Verá, hay algo que es incuestionable, que son los Erasmus. Los estudiantes universitarios se van a hacer Erasmus, en España van 35 o 40.000 al año, ¿correcto? Es decir, van a acabar sus carreras fuera. Y yo me esfuerzo en preguntar si hay algún Erasmus que haya suspendido. ¿Conoce usted alguno? Soy coordinadora de Erasmus. ¿Y conoce usted a gente que suspenda en el Erasmus? No, ¿verdad? No. 35.000. Y se van a las mejores universidades de Europa. Y no solo nos suspenden, es que, como usted sabe, porque es coordinador de Erasmus, vienen encantados, muchos con notazas. Sí, bueno, es verdad, igual resulta que nos tratan mejor porque somos españoles, pero no parece, ¿eh? Más bien parece que cuando te mueves... Oiga, yo he hecho el doctorado y luego me he ido a hacer un postdoc fuera, y eran otros tiempos. Y le aseguro que no me miraba al revés, no solo eso, lo puedo decir ahora que ya ha pasado tiempo, me ofrecieron seguir en las dos universidades y, oiga, pero es que hay más datos, verá. No podemos decir al mismo tiempo que nuestros ingenieros son malos y quejarnos de que nos los quite la Siemens, porque nos los quita. O no sabemos que los ingenieros españoles se colocan en Alemania facilísimamente. No nos quejamos de que se van a Holanda, pero ¿son malos o son buenos? ¿O es que la Siemens ha decidido contratar españoles porque le gustamos mucho? Vamos a ser serios. Y nuestros enfermeros y enfermeras, no es verdad que el sistema británico de salud se lo rifa, eso lo sabemos todos. ¿Y qué pasa con los arquitectos que han tenido un problema en España tremendo de trabajo y han ido a Iberoamérica y tienen todos trabajo en los países más desarrollados como Chile? Oiga, cuando nuestros titulados compiten, parece que no lo hacemos tan mal. Parece. ¿Que tenemos que mejorar? Sin duda tenemos que mejorar, pero parece que no lo hacemos tan mal. Pero los filósofos van a hacer Erasmus. ¿Y suspenden? Pues no suspenden. Pero me está usted diciendo también que les aprueban porque el Erasmus... Oiga, yo he tenido Erasmus, un italiano, le quiero mucho y lo suspendí. Quiero mucho a Italia y además siento mucho que no esté en el Mundial de Fútbol, pero no sabía química orgánica. No, créame, no. Y que conste, para que nadie se llame, yo no digo que no haya que mejorar, claro que hay que hacerlo y hay que estimular y hay que hacer más cosas en la universidad y seguramente hay deficiencias básicas que usted señala que deben ser corregidas y ya he dicho que yo noto la comprensión lectora, cuando sofisticas un poco la pregunta tienes problemas. Pero, por ejemplo, le voy a decir otra cosa. Yo, cuando la primera vez que examiné, cuando volví a la universidad, dije, verás tú las faltas de ortografía, porque todo el mundo dice que no. Oiga, pues los míos, debo haber tenido una suerte loca, pero no las tienen, ¿eh? Es verdad que en química se escribe poco. No, los míos no las tienen. Oiga, no las tienen, ni en los cuadernos de laboratorio. Bueno, perdóneme que le diga, me tocan los más brillantes, o yo qué sé. Oiga, le digo, y pregunto, los míos no las tienen, no tienen faltas de ortografía. Es verdad, como decía, tienen dificultades de expresión oral, tiene razón. Se expresan, tiene razón. Y a eso hay que añadir la comprensión lectora. En eso tiene razón, o sea que claro que hay deficiencias. Pero, repito, cuando nos medimos, por ejemplo, cuando vas a la Siemens a buscar un empleo, resulta que los españoles se van. Pues algo pasa, ¿no? ¿No cree? Bueno, vamos a ir terminando. Hay una palabra pedida allí y dos aquí. Sí, brevemente, por favor. Sí, buenos días. Sí. También estoy en la Universidad Complutense, soy catedrática de Derecho Civil y imparto clases desde hace más de 25 años aproximadamente. Entonces, mi pregunta, primero felicitar a los ponentes por la disertación y por la ilustración de todos estos temas. Y mi pregunta está un poco relacionada con lo que se ha comentado relativo a la formación del profesorado. El profesor, si me permite llamar así, Rubalcaba, no soy, ahora mismo, no solo le permito, se lo agradezco, es mi título. Sí, cuando habla del MIR
porque yo creo que uno de los temas principales de la universidad, primero, entiendo que es necesario una reforma estructural de la Universidad Española. Creo que la universidad, como tantas otras instituciones, demanda actualmente una reforma profunda, una reforma estructural. Y desde mi modesto punto de vista, los ejes de esa reforma, digamos que deberían centrarse probablemente como número uno en la selección del profesorado por el principio de mérito y capacidad. No digo tanto ya, por supuesto, el tema de la formación pedagógica, la oratoria del profesorado es muy relevante, pero sobre todo la excelencia en el conocimiento de la materia. Un profesor de Derecho Civil o de Derecho Constitucional debe ser seleccionado entre los que realmente sean excelentes, para transmitir conocimientos a los alumnos, que ciertamente a veces hay profesores excelentes que tienen más dificultades de comunicación, pero un profesor excelente, digamos que con un currículum seleccionado en virtud de los principios de mérito y capacidad, garantiza una universidad mucho mejor. Yo recuerdo los antiguos civilistas de Castro, Díez Picazo, que en paz descanse, eran verdaderos civilistas, personas relevantes científicamente y respetadas. Y entonces eso creo que debe volver a las aulas universitarias. Desde el punto de vista, me refiero del profesorado, para que la universidad sea no el reino, en algunos casos, no siempre, de la mediocridad, sino el reino de la excelencia. El otro punto que creo que debe reformarse es probablemente una mayor democratización de la universidad. El funcionamiento de las juntas de facultad, de los departamentos, debe, desde mi modesto punto de vista, y yo recuerdo que ya esto se planteó en épocas de otros rectores de la Complutense, de distintos rectores recientes, es la democratización, creo que, de las estructuras universitarias, y también, finalmente, todo lo que tenga que ver con el ámbito, digamos, la trascendencia a nivel internacional de la universidad, pero bueno, fomento de los Erasmus, etcétera. Yo tengo también varios alumnos alemanes, este año italianos, y la verdad es que enriquece bastante las aulas, porque puedes explicar también un poco de derecho comparado. Y me pregunta muy directa el profesor Rubalcaba cuando habla del tema, bueno, la endogamia, por supuesto. El señor Otero Novas nos ha dicho que es uno de los grandes males de la universidad. Es si ese MIR al profesorado se extendería también al profesorado universitario, es decir, para que un señor o una señora profesor de economía aplicada debería pasar por un MIR, por una selección, igual que las oposiciones tradicionales de abogado del Estado, o por el procedimiento de conocimiento de la materia después, sacando unas bolas, quiero decir, por sorteo en el que aparece un tema, y por tanto garantiza que esa persona está preparada y ha entrado sin tantos, para que de alguna manera se huya de la endogamia, del enchufismo, si se me permite la palabra, con todos mis respetos, y que la universidad realmente sea, como digo, el reino de la excelencia. Entonces, mi pregunta al profesor Rubalcaba es, puesto que él ha sido valiente en algunas reformas trascendentales y ha tenido un peso muy fuerte en la vida política española, si no considera que ese MIR debería extenderse como criba, al menos de un cierto nivel, del que entra a impartir clases en algo tan importante como es la Universidad Española. Siempre debería establecerse el MIR universitario. Tengo que decir que respecto a la formación de los alumnos, yo creo que ha bajado un poquito en los últimos tiempos, pero yo también es verdad que yo soy feliz dando clase, que me encuentro muy bien dando clase, pero el nivel científico de los alumnos, aunque tienen muchas ganas de aprender, y eso hay que facilitar la enseñanza por todos los medios, la igualdad de oportunidades absoluta, y por tanto la universidad privada, por supuesto, pero también y muy especialmente la universidad pública. Quería preguntarle, insisto, en el tema del MIR universitario, por buscar un tema concreto, porque ahora va a salir, creo que mañana sale publicado los temas de la acreditación, la ANECA va a cambiar los criterios de acreditación, no sé si van a ser un poquito arbitrarios, y eso hay que tener cuidado con ello, porque viene mejor tasar las calificaciones de cada materia, pero bueno, en cualquier caso, MIR universitario sí o no, no solamente limitado a profesores, por supuesto, de secundaria, sino al profesor universitario. Si no le importará, intervendrá el señor Rubalcaba sobre el tema del MIR. Vamos a acumular tres intervenciones que quedan pendientes, porque vamos con retraso. El presidente de la Fundación, en primer término. Después, simplemente es una aclaración, porque han intervenido anteriormente preguntando por algo así como una formación educativa personalizada, y esta tarde va a haber una ponencia en una de las mesas de uno de los representantes de McGraw-Hill, que tiene uno de los modelos de educación adaptativa más importantes del mundo, que creo que será muy interesante escuchar. Gracias. Baldomero. Muchas gracias. Yo no me eduqué en un colegio de élite religioso. Me eduqué en un instituto público
es verdad que cercano a la institución de libre enseñanza, y por eso creo en la exigencia. Me preocupa un concepto básico que ha estado encima de la mesa de perder la exigencia. Quiere decir, de conformarnos con todo. Que los informes externos, bueno, pero es que no importa. Que es que si tenemos buenos profesionales, si hay enfermeras que trabajan en Inglaterra, o ingenieros en Siemens, sí, el 5%, el 10%, y nos quedamos con todo lo demás. Ese concepto es mejor que nuestros chicos estén en las escuelas y, por tanto, vamos a olvidarnos de exigir. Eso nos lleva a una mediocridad masiva. Es decir, la pérdida de exigir, del mérito, nos lleva a... No, hay que dejar que es mejor que estén ahí, tal. Pero eso desmotiva. Lo mismo es que todos sean universitarios. No, es que necesitamos que todos sean... No, necesitamos que sean buenos universitarios. Nosotros hoy vivimos en una sociedad con todos los temas de Internet, del wifi, de las comunicaciones, creada por la competencia en universidades, donde lo que creen es en la exigencia y en el mérito, que son los que han inventado el mundo en el que nosotros hoy vivimos. No vamos a seguir fabricando títulos, funcionarios y parados. Entonces, eso es lo terrible. Y a mí me preocupa todo esto de, no, es mejor que todos sigan, cuantos más, todos universitarios. Pero, hombre, tendrá que ser otro planteamiento. Es bestial el ver, por ejemplo, cómo cerramos la puerta, por ejemplo, a la competencia en las universidades. Claro, a partir de ahí, es que es buenísima la competencia. La competencia es un driver de modernidad impresionante. Es que nos inventamos cosas como prohibir la puerta giratoria. Yo estuve de presidente de una empresa mundial y cuando algún consejero se me juraba, yo preguntaba, ¿qué vas a hacer ahora? Y dice, me voy a dedicar o a la función pública o a la universidad, a la academia. Y aquí eso nos parece que es pecado. Bueno, acabaremos fabricando un país mediocre, sin duda. Y además, si pensamos que todo esto de la queja sobre la educación son tópicos que llevan 100 años, pues sí, fabricaremos un país mediocre. Muchas gracias. Queda Nicolás y ahora intervendrán los intervenientes de la mesa. Buenos días, soy Nicolás Fernández, presidente de AMPE. Aunque voy a tener el privilegio esta tarde de intervenir, no quisiera desaprovechar la ocasión de saludar a un viejo amigo como Alfredo Pérez Rubalcaba, José Manuel Otero y a Esperanza Aguirre. Con Alfredo y con Esperanza he tenido ocasión muchas veces en las mesas. Has identificado muy bien los problemas, porque yo creo que el diagnóstico del sistema educativo es fundamental para poder avanzar. Y refiriéndote a los tópicos y tal. Quizás estoy totalmente de acuerdo, el de lo infantil, lo que mejor va, la atención a la diversidad es fundamental y la formación del profesorado es una asignatura pendiente. De eso hablaré yo esta tarde. Pero hay otro tema que a mí me preocupa muchísimo y es entre los tópicos. Yo no voy a cualquier comunidad que voy allí a hablar con los profesores, me hablan, y cuando hablo con la prensa la pregunta es siempre la misma. ¿Cree usted que hay que devolver las competencias educativas al Estado otra vez? ¿Fue un error las transferencias? Y aquí sí que es lo que quiero referirme, Alfredo. El problema no está... Yo no soy partidario de la devolución de las transferencias. Yo soy defensor de que las transferencias, la gestión educativa se ha avanzado mucho. Pero sí es verdad que el Estado, el Gobierno, los gobiernos distintos, han hecho mucha dejación de funciones en estos años en lo que deben ser las competencias básicas. Yo sí que soy un defensor de las competencias básicas y, por supuesto, de las transferencias. Tú, que conoces mejor que nadie la LOSE, sabes que se aplicaron unos porcentajes. El problema no es de esos porcentajes, que están muy bien. El problema es del incumplimiento. Porque luego, cuando llega la LOE, elimina la supervisión de los libros de texto. Con Esperanza Aguirre yo tuve las primeras sentencias favorables al uso del castellano para que los profesores se pudieran examinar indistintamente y la alta inspección se negó a intervenir y a aplicar la sentencia. Te pongo un ejemplo muy reciente. Yo no voy a hablar de la LONCE, fui muy crítico con ella. Se puso una cuestión que era interesante, las evaluaciones. Pusimos una evaluación en sexto en primaria, Era interesante porque, oiga, ¿cómo no vamos a saber cuando los alumnos finalizan un tramo educativo que hay una prueba para ver qué se está enseñando y cómo se está enseñando? Pues 11 comunidades, 12 mejor dicho, se negaron a hacerla. Y no era precisamente solo Cataluña. Ahí hay un problema de fondo. Por eso yo creo que el pacto, digo partidario, pero el Estado, de cara a este pacto, tiene que definir perfectamente, fíjate si tiene que definir que ni siquiera sabía la ministra del Gobierno que una competencia básica del Estado es la formación. Tiene que definir cuáles son el contenido común básico que tenemos que... Si queremos ir a un sistema educativo transferido, otra cuestión es que digamos, renunciamos a esto
y de entrada ya que haya 17. Y esto PISA no lo dice. Cuando PISA examina, no examina al sistema educativo, examina a 17 comunidades. Y hay resultados fenomenales en algunas de ellas. Y ahí muestra esa brecha educativa que existe, y esto afecta a la igualdad de oportunidades, a la cohesión social. Es un problema para mí identificable de primera magnitud. No me entiendo. Pues, un segundito. Tenemos 3 temas y tenemos 5 minutos para terminar. El MIR del profesorado, el grado de exigencia, de mérito y capacidad y el tema de las competencias del Estado en materia de educación. Entonces, ¿quién interviene antes? Alfredo. Voy rápidamente a la primera porque quiero centrarme en la segunda, que ha sido una enmienda a la totalidad. La primera es, yo no lo veo el MIR en la universidad. Entre otras cosas, tienes 4 o 5 años de doctorado, no lo veo. Otra cosa distinta es que, como ha planteado alguien que se ha marchado de la Universidad de La Rioja, es verdad que no hay formación pedagógica en la universidad. Otra cosa distinta también, como tú planteas, la Universidad Española, como suele pasar en las grandes reformas, hizo un poco el péndulo, ¿no? Pasamos de un sistema de selección del profesorado, de conocimientos, a uno casi de investigación. Y ahora quizá hemos olvidado que para dar una materia, además de investigar en esa materia, conviene tener los rudimentos básicos muy claros y saber de esa materia, y probablemente haya que volver un poco a una cosa un poquitito más equilibrada, ¿no? Un buen profesor universitario sin duda es aquel que investiga y publica en las mejores revistas, pero al mismo tiempo es aquel capaz de transmitir lo que investiga. Y esta segunda faceta, en la universidad en la que tú y yo estamos, sabes que ahora hay una gran preocupación sobre eso, y hay estudios, a mí me mandan todos los días al ordenador programas que creo que manifiestan un interés genuino y que comparto por la mejora de la docencia en la universidad. En la Complutense en concreto supongo que lo harán en el resto. Voy a la segunda. Me he debido explicar muy mal. Claro, yo no he dicho nunca nada de lo que tú me atribuyes, ¿no? Que hay que acabar con la exigencia, que todo el mundo esté cuanto más tiempo con independencia de lo que sepa. Yo eso no lo he dicho. No lo he dicho porque no lo pienso. Soy profesor. La gente, es más, me he esforzado en decir muchas veces que la gente llega tan lejos como pueda según su capacidad y según sus motivaciones. Creo que lo he dicho así, lo que significa que hay un límite, evidentemente, a la estancia de alguien en el sistema educativo. He dicho muchas veces que iba a decir que hay una serie de tópicos y a continuación, no para quedarme en ellos, sino para decir que son tópicos y que ayudan muy poco a definir lo que tenemos por problema, pero a continuación he dado cantidad de cosas que hay que cambiar porque no estoy de acuerdo con las cosas que están. Por tanto, o me he explicado muy mal, o me has entendido muy mal, o te ha sido cómodo hacer la explicación que has hecho. En fin, eso cada uno se queda con lo suyo. Yo no defiendo un sistema educativo de mediocres, para nada. Creo que la gente se tiene que examinar, tiene que aprobar, hay que esforzar a la gente para... Lo que sí digo es que España va a necesitar más titulados. Lo digo. Y como sé que hay gente que dice que no, digo que el Banco de Bilbao, nada sospechoso de políticas izquierdistas en nada, dice que el 60% de los titulados del 2025 necesitarán títulos superiores, de FP o de universidad. Esto es lo que digo, el 60%. Por tanto, tendremos que ver cómo lo hacemos. Esto es lo que digo. Lo que digo y lo que trato de exponer todo el tiempo es que es verdad que tenemos deficiencias y carencias, pero que no somos esa cosa que parece que la gente dice todo fatal, todo. No es verdad. Esto es lo que he tratado de decir. Y he empezado por un tópico que es que los chavales saben menos, que no es verdad. Porque se dijo desde Platón y parece que no, ¿verdad? Da la impresión de que no. Y es verdad que nuestros titulados tienen que ser mejores, seguro, pero cuando se mueven tienen éxitos. En doctorados, en licenciaturas, en ingenierías, y de hecho estamos teniendo ahora una salida espectacular de titulados universitarios fuera de España. Muchos se contratan como pueden, pero muchos van a las mejores empresas del mundo. Y esto todos lo sabemos. Por tanto, no es verdad. Mira, no somos un país mediocre. No lo somos. Este es el fondo de la cuestión. No lo somos. Yo creo que no. Es verdad que no somos el país que a mí me gustaría que fuéramos. Seguramente me gustaría que fuéramos mejores. Pero me niego por sistema a proyectar sobre mi país imágenes negativas, por mucho y crítico que pueda ser lo que piense, por ejemplo, del actual gobierno. Me niego. Y creo que esto que he tratado de decir hoy está en el fondo, en el pensamiento que de vez en cuando nos acomete a los españoles, de tal, no sé qué. No es verdad. Hemos tenido una crisis muy dura, tenemos problemas seguro, ahora tenemos problemas territoriales seguro, pero somos un país que durante 40 años ha hecho un esfuerzo también en educación, gracias a todos los ministros, pero no a los ministros, que al fin y al cabo hacemos lo que a los profesores, y que hoy tenemos una juventud formada, con sus problemas, pero una juventud desde luego mejor que la mía. Me niego porque además es mentira. Hace poco leía a un conocido director de cine que decía: los estudiantes, la universidad de hoy es mediocre porque la gente no lee.
y pensaba, pero este señor ¿a qué universidad fue? Pues tenía mi edad. Yo he estado he estudiado, se lo juro, 5 años de química, luego el doctorado y luego he estado allí 5 años dando clase. Mis compañeros, los que más leían el Marca. ¿Pero qué pasa? Que es que mi generación era una generación de tipos que iban con libros de filosofía a estudiar. Es mentira, es completamente falsa. Es que a los que tenemos cierta edad nos gusta mucho mirar para atrás y decir, como les decía antes, pero saben, lo peor de los jóvenes, y el pensamiento es de Dalí, que viene muy bien ahora que se habla tanto de surrealismo en España, es que ya no pertenecemos a ellos. Esto he tratado de decir, poner las cosas en su término, que no quiere decir que estén bien, porque hay que arreglar muchas, pero que no estamos tan mal como muchas veces se dice, porque nos encanta en España decir que estamos mal, y eso es injusto. Desde luego, para mi generación entiendo que es injusto. Gracias. José Manuel. Sí, yo quisiera hablar del tema que apuntó AMPE. El tema autonómico. Yo siempre fui partidario de la cesión del sistema educativo a las comunidades autónomas. No solamente es que yo haya sido partidario, es que, como ustedes saben, el primer estatuto de autonomía que se aprobó en España fue el vasco. Y cuando se aprobó cuando se discutía el estatuto vasco, pues encalló, como encallan muchas veces las cuestiones en materia de educación. Yo ya no estaba en presidencia, pero el presidente del gobierno me llamó para que desatascara el tema del estatuto. Había entonces una propuesta, lo que estaba negociando el gobierno con el País Vasco era una propuesta a la que hizo referencia Esperanza, que era la de creación de 2 sistemas educativos en las comunidades autónomas, un sistema educativo de la región y un sistema educativo del Estado. Bueno, y yo le dije al presidente del gobierno que yo estaba dispuesto a ayudarle a desatascar el tema, pero que yo no aceptaba lo que estaba defendiendo el gobierno, que yo creía que o somos autonomistas o no somos autonomistas. Y yo, por consiguiente, yo le desatascaba el problema, pero sobre la base de que yo cedía la gestión del sistema educativo en el Estatuto Vasco. Bueno, entonces me dijo, pero con eso no vamos al desastre. Dije, pues no. Y entonces le expliqué lo que dice la Constitución. Y con la Constitución, bueno, el hombre quedó convencido y me dijo, vale, pues venga, pues quédate con Garaycoechea y arregla este tema. Bueno, y lo arreglamos. Y entonces se estableció lo que después pasó al Estatuto de Cataluña y después se copió en todos los estatutos de España. Es decir, si hay que buscar a alguien a quien matar por haber cedido las competencias de la gestión educativa, sería a mí. Dicho ello, yo es que entonces era joven y como era joven yo creía que las constituciones se hacían para ser cumplidas. Y no se hacen para ser cumplidas. La Constitución española ha sido violada de una manera tremenda. O sea, para empezar, se ha dicho en la mesa, se ha utilizado mucho el concepto de competencias básicas, las condiciones básicas del sistema educativo. Lean ustedes el artículo 149 de la Constitución. No dice las condiciones básicas, dice las condiciones. Es competencia exclusiva del Estado regular las condiciones. O sea, todas, no son las básicas, no son las mínimas, son todas las condiciones. Y por consiguiente el Estado tenía esa posibilidad. En segundo lugar, había una cosa que era fundamental, que era la alta inspección educativa. La alta inspección educativa. Naturalmente, la alta inspección tenía que ver si se cumplían en los centros educativos la inspección. Y la alta inspección educativa estaba concebida para actuar en los centros, no por papeles, sino en los centros. Les he dicho al comenzar que mi cese en el gobierno fue por el tema educativo, fue por el tema de la inspección. Vean ustedes mi cese en el boletín oficial y vean que a la semana siguiente se transfirió
la inspección educativa. Con lo cual, cuando después del golpe de Estado se acordaron de que había que regular la alta inspección ya nunca se atrevió a ir a un centro de enseñanza. Hubo uno en Cataluña que fue porque un juez lo demandó, pero ya nunca se atrevió. El esquema era: la alta inspección ve lo que se está enseñando y dice, esto no cumple los planes del Estado. Y entonces no hace lo que ahora están diciendo, de que entonces recurro al contencioso administrativo. ¿Pero qué es eso? El Estado tiene la posibilidad de dar los títulos y lo dice el 149. Entonces, mire usted siga así, pero no hay títulos académicos, sus alumnos no van a tener títulos académicos. Bueno, esto se cedió y entonces lo que hay que decir, a mi modo de ver, es que aparte de las violaciones de la Constitución, que son, insisto, son continuadas y enormes, ¿no? Lean ustedes qué pasa con, por ejemplo, los puertos de interés general. Competencia exclusiva del Estado, en todos sus aspectos, en todo, no solo la de la regulación, es la regulación, la ejecución, todo, los puertos de interés general. Bueno, vayan ustedes al puerto de Vigo, que es mi pueblo. O sea, en el puerto de Vigo no manda el Estado, o sea, manda el presidente de la Xunta. No vayan ustedes a los de Cataluña, ya han visto que las tropas no pueden, la policía no puede entrar en algunos puertos porque no le dejan, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ha habido, o sea, el tema que yo creo que ha habido unas violaciones de la Constitución a través de cesiones permanentes de los gobiernos. Y yo entonces en este punto a mí me pasa como a Pérez Rubalcaba, claro, yo ya no tengo obligación no voy a pedir el voto a nadie, ni me importa que unos y otros me critiquen, y por consiguiente puedo decir lo que pienso. Y entonces lo que pienso es que los dos grandes partidos españoles no tienen perdón de Dios, porque tenían que haber negociado entre sí un acuerdo para que no se necesitara el apoyo de los periféricos para la investidura de presidente de gobierno, para las enmiendas de totalidad de la ley de presupuestos. Y como no se han puesto, que es sencillísimo, se puede decir, vamos a ver, 10 diputados míos te van a votar o se van a abstener, y todo el mundo ya sabe que es para facilitar la gobernabilidad, y por consiguiente eso no tiene trascendencia ninguna, y usted no necesita venderse al señor Pujol o al señor no sé qué, que claro, por ese procedimiento hemos ido a donde hemos ido. Dicho lo cual, como estamos hablando también del futuro, yo quiero decirles a ustedes, conste que yo ya no soy de ningún partido, pero tengo amigos en el Partido Socialista, hasta incluso el señor Pérez Rubalcaba, y tengo más amigos todavía en el PP, muchos, porque yo he sido del PP, mucho tiempo. Bien, acabo con esto. Atención a lo que va a pasar en el mes de febrero. O sea, ahora las elecciones, bueno, pues no sé si van a salir bien o mal desde un punto de vista. Me es igual. En las dos hipótesis, salga bien o salga mal, en el mes de febrero ya está anunciado. Las gentes de los dos grandes partidos van a decir que necesitamos dar más a los independentistas para que estén satisfechos, y les darán más. Y desgraciadamente les darán más de mi dinero y del de muchos de ustedes, porque esto es lo que ha venido siendo así. Se disfrazará. No es el concierto económico, no, esto es una modulación de la ley de financiación. Llevamos 40 años así. Bueno, esta es mi opinión, y aprovechando que Alfredo Dañino aprovechando que cierro el debate, yo la suelto. Claro que para eso estamos, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por su atención, muchísimas gracias por esta mesa de lujo, a José Manuel Otero Novas,
a Esperanza Aguirre y a Alfredo Pérez Rubalcaba. Un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos y en 5 minutos empezamos la siguiente mesa.